Os invito a que vayamos a Lucas, en su capítulo 13, Lucas 13, donde en esta mañana vamos a ver una historia que nos narra aquí el evangelista Lucas, como el Señor en su gracia y en su bondad pues sigue liberando del poder de Satanás en esta mañana a una mujer que estaba atenazada por el pecado, por el poder de Satanás y por una enfermedad. Dice ya en negrilla, vamos a leer 13 del 10 al 17. Dice ya en negrilla: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. O como dice Trenchard en su comentario, Cristo restaura el poder de mirar al cielo, que no es poco. Dice así la palabra del Señor, que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas él, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las obras gloriosas hechas por él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y como decíamos, el título que le dan los traductores a este hecho nos dice que Jesús sana a una mujer en el día de reposo, como decíamos, que nos recuerda Trenchard. Cristo restaura el poder de mirar al cielo, haciendo referencia a la posición en que se encontraba esta mujer, encorvada por esa enfermedad que tenía, que la había puesto en esta situación precaria de salud y la imposibilidad que tenía de mirar hacia el cielo para dar gloria también al Señor. Antes de entrar de lleno en el relato, vamos a ver un poco brevemente, también como nos dice Trenchard, la definición de milagro, porque todo se basa en esta mañana, en esta narración, en ese milagro, pero haciendo hincapié en el día de reposo, tan respetado por el pueblo judío, pero también tan mal interpretado, especialmente por los religiosos, y que era de carga extrema para aquellos. Lo dice Trenchard que un milagro es un acontecimiento en la esfera material, visible, que trasciende la experiencia normal del hombre, quien no percibe la causa que surge el efecto producido, pero bien que éste se aprecia por la evidencia de los sentidos. Es decir, el milagro es algo que ocurre en la esfera que todos podemos ver, material, tangible, pero es verdad que trasciende la experiencia normal del hombre, que va más allá de lo que acontece en nuestro alrededor comúnmente. Lo cual no somos capaces de percibir la causa del hecho en sí, a qué lleva a hacer el hecho, que lo produce. Somos incapaces de percibir en nosotros mismos qué acontece para que aquello ocurra, pero sí es verdad que apreciamos bien a través de la vista, de los sentidos, ¿verdad?, la evidencia de él. Jesucristo en este caso, y si fuéramos a otras partes de la Biblia, incluso del Antiguo Testamento a través del Señor, en este caso Jesucristo,
Como objetivo del milagro en esta mañana y de otros muchos que podríamos ver en la Escritura, da a conocer en primer lugar su deidad, que es el mismo Dios, su presencia entre nosotros, su poder, que nadie puede ponerlo en duda o acercarse siquiera a él, y su obra a través de manifestaciones asombrosas como son los milagros, o como recoge Juan el Evangelista las señales de quién era, para qué había venido, cuál era su poder y qué podía hacer. Los milagros siempre surgen del propósito de Dios al revelarse a los hombres y a llevar a cabo su plan de redención. El Señor nos enseña así. También tenemos que ver un poco la actitud de los judíos, especialmente los líderes y sobre todo los religiosos, ante la obra de Dios. Ya decimos que los milagros, las señales que el Señor hacía en su tiempo, se encuadraban dentro del marco de la revelación de Dios a su pueblo. Pero estos líderes, y especialmente los religiosos, que pedían, como vemos en la Escritura, pedían señales en todo momento, impulsados especialmente por un espíritu de incredulidad, que no querían creer aquello que estaban viendo. No podían negarlo, pero no querían creerlo. Nunca les causaba la menor perplejidad o asombro de que Dios se manifestara de tal manera. Para nada. Encontramos a estos líderes, como vemos aquí, en este relato también, que se quedaran perplejos, alabaran a Dios por lo que había acontecido, sino que, aún viendo lo que pasaba, no querían creer. El milagro en sí, que encontramos en Lucas, a partir del versículo 10 hasta el 17. Si fuéramos al versículo precedente, el versículo 9, nos dice Lucas: y si diere fruto bien, y si no, la cortará después. Así acaba esta parte que viene con anterioridad de Lucas, donde viene recogiendo ya todo el capítulo 13, empezando en el versículo 1, que nos dice: arrepentidos o pereceréis. Y luego el Señor, en consonancia con esto, 5 primeros versículos, donde en varias ocasiones relata cómo el hombre es pecador y nada tiene que ver lo que le acontezca, ¿verdad? Como aquellos que fueron sacrificados o muertos y su sangre fue mezclada con los sacrificios, o aquellos 18 que le cayó la torre de Siloé y fueron muertos. Te tiene que decir a los principales líderes religiosos que no eran más pecadores que cualquiera de ellos. Nada tenía que ver. Lo que le había acontecido no era un castigo del Señor, lo que había pasado no era un castigo del Señor, la enfermedad, sino que todos delante del Señor somos iguales pecadores si no nos arrepentimos y vamos a perecer. Lleva a colación la parábola de la higuera estéril, como este hombre durante 3 años había plantado esa higuera, había esperado que diera su fruto y no había manera que diera, y este dueño de ella, enfurecido por ello, le manda al que allí guardaba el campo que la cortara, y este hombre le pide que deje que la abone, que la cuide, y que si diera fruto bien, y si no, le dice que la cortara después. Con lo que el Señor sigue ahora con este milagro que va a acontecer aquí, en la misma línea de arrepentiros o pereceréis. Nos dice el versículo 10 que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. La escena presenta al Señor, como otras tantas veces que recoge la Escritura, en el día de reposo, en una sinagoga, enseñando la palabra. Nos dicen los comentaristas que posiblemente fuera, si no la última, de las últimas veces que el Señor estuvo ministrando aquí en la tierra. Por lo menos se nos dice que es el último caso registrado que el Señor enseñaba en una sinagoga, como solía hacer en el día de reposo, que también recoge Lucas en 4:16. Y hacer mención especial un poco también, un paréntesis pequeño, en el tema de las sinagogas. Sinagoga estaba todo Israel repleto de sinagogas, donde proporcionaban un lugar oportuno para la enseñanza
de la Escritura, y el Señor siempre que iba a un sitio donde había sinagoga, en el día de reposo iba y allí ministraba también. Había muchas sinagogas por todo Israel. Deciros que la única cosa necesaria para que en una población, por pequeña que fuera, hubiera una sinagoga es que hubiera 10 varones judíos. Habiendo 10 varones judíos, se formaba una sinagoga. Y se nos dice que había muchas sinagogas, y fijaros, el Talmud de Jerusalén recoge que había solamente en Jerusalén 480 sinagogas. O sea que el Señor tenía siempre, prácticamente donde iba, la oportunidad de acercarse y enseñar la palabra. El origen de la sinagoga, pues el origen viene de que después de que los babilónicos destruyeran el templo en el 586 a.C., los judíos exiliados, sabes que fueron llevados como cautivos, comenzaron a reunirse en grupos pequeños para oír la enseñanza de la palabra, como así recoge especialmente Ezequiel, y tales reuniones derivaron de una forma informal en lo que luego se conoció en la época de Jesús como sinagoga. Deciros que el funcionamiento de las sinagogas no eran como el templo, ni mucho menos, era de otra manera, solamente o principalmente estaban instauradas para instruir en la Escritura. En el día de reposo, en una sinagoga, se leía el pasaje del Antiguo Testamento, que es lo que tenía, y después un maestro pues explicaba el significado de ella a la congregación. La sinagoga no funcionaba, como he dicho, como el templo, no había sacerdotes ni nadie dedicado especialmente a ella a pleno tiempo, no se podían ofrecer sacrificios como en el templo, ni había ofrendas, ni era el lugar donde se celebraban las fiestas y las ceremonias, solamente, como decimos, era para la reunión y aprender de la palabra. Una sinagoga, como decimos, no tenía maestros dedicados ni sacerdotes a tiempo completo, y cualquiera que fuera aprobado por el principal, eso sí, había un principal, un responsable de la sinagoga, cualquiera que fuera aprobado por él podía enseñar del Antiguo Testamento allí. Era el que supervisaba el funcionamiento de la sinagoga, y la estaba liderada por el Consejo de Ancianos, ¿verdad?, que eran todos laicos, y el responsable, el jefe de ellos, era el principal de la sinagoga. Encontramos aquí a Jesús en una sinagoga, en un día de reposo. No se nos dice especialmente dónde aconteció, Lucas no nos dice dónde era. Parece ser que algunos suponen, pero no deja de ser una suposición, que podría ser un lugar de Perea, y en un tiempo muy cercano a su crucifixión. A medida que se desarrolla la historia que tenemos aquí en esta mañana, se ve claramente que el énfasis, por lo que parte del principal y por lo que el Señor ve en el corazón de ellos, va todo encaminado al tema del día de reposo. El mensaje del Señor sigue siendo el mismo que ha tenido en los primeros 9 versículos, como decíamos: arrepentidos o pereceréis. Y ninguno está delante del Señor en mejor posición que otro por sus propios hechos. Y el Señor estaba aquí para enseñarles que tener la capacidad de dar ese arrepentimiento, que podían ser liberados. Le va a enseñar también en esta mañana a ser liberados del engaño, de la falsa religión, del reino de Satanás, del pecado, del juicio eterno para condenación, y poder entrar en el reino de Dios. Nos dice el versículo 11 que había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. El relato parece ser que en el original lo que nos quiere decir, más que había allí una mujer, ya cuando Jesús estaba predicando, algunas narraciones, algunas traducciones nos dicen: y fijaos, una mujer, o he aquí, en el contexto de una mujer, en el contexto de que entraba. El Señor estaba allí enseñando en la sinagoga, dando el mensaje, y parece ser que mientras que el Señor estaba hablando a la congregación, esa mujer entró.
y fue vista por todos. La presencia de esta mujer en ninguna manera incomoda al Señor, ni pasa desapercibida, es decir, así. Pero como nos dicen algunos comentaristas, la escena debería ser vista por todos. ¿Por qué? Porque presenta a una mujer que posiblemente andara con dificultad por la posición en la que se encontraba, encorvada en gran manera, andando despacio, con bastante dificultad y con dolor, y todos la vieron entrar de esa manera porque andaría bastante despacio. Y en medio de aquello, cuando todos la miraran de una manera u otra, el Señor la vio entrar y vio en su corazón el sufrimiento que tenía y vio la oportunidad para dar gloria a Dios. Se nos dice luego en el versículo también 16 que estaba poseída por un demonio, ¿verdad? Que la tenía postrada con esta enfermedad dolorosa, encorvada y bajo su influencia. No sabemos si era así o no era así, la palabra sí lo dice, lo que sabemos es que estaba enferma y sabemos de dónde proviene la enfermedad, el dolor y el llorar en este mundo. Pero debemos tener en cuenta que aún casi peor que la enfermedad que tenía, que era la enfermedad física, era el estigma social que acompañaba a esta mujer, por dos motivos principales. El primero, porque los judíos ya decíamos que creían que las enfermedades que tendría a lo largo de la vida eran castigo del Señor porque era un pecador, contra tu enfermedad era más grande porque era más pecador, ¿verdad? O sea que el sufrimiento estaba relacionado con el castigo de Dios por tu comportamiento. Y el segundo, porque estaba segregada especialmente como mujer, y sabemos que en el mundo judío, en la época de Jesús, una mujer era de poco valor, era un desagravio de parte del Señor, y encima mujer, por lo tanto socialmente estaba aún más apartada como mujer y considerada como segunda clase. Lo peor de todo, que esta enfermedad había causado en ella, como decimos, el sufrimiento físico por ella misma y el sufrimiento también psicológico porque la estaba afligiendo por estar segregada de todo. Y como decimos que la narración dice que fue Satanás que le causó esta enfermedad, no podemos olvidar ese ejemplo que tenemos de aquel hombre de fe reconocido por el Señor que fue castigado en la enfermedad por Satanás. Job 2:7 dice que entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomó a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. La capacidad que tiene Satanás, ¿verdad?, de tocarnos con la enfermedad y de hacernos sufrir. La relación, la influencia con el pecado y la enfermedad de Satanás. Deciros, para entender también un poco el contexto de la enfermedad y que la capacidad que tiene Satanás con ella, deciros que Adán y Eva tuvieron una salud perfecta hasta el día de la caída. Eso es así, hay que reconocerlo. No habían pecado, no había entrado la enfermedad, ni el sufrimiento, ni la muerte, y su salud debería ser perfecta. No habían caído para nada. Pero cuando pecaron, engañados ¿por quién? Por Satanás, por la serpiente. Entró la enfermedad, el pecado, la muerte, y nuestros cuerpos empezaron a corromperse y el mundo también con ellos. La humanidad está desde entonces sujeta a toda clase de enfermedad, de dolencia. Cuando ellos perdieron el acceso y por ende el hombre al árbol de la vida en el huerto del Edén, empezamos a morir espiritualmente, nuestros cuerpos empezaron a debilitarse y el pecado trajo al mundo las consecuencias que fueron la enfermedad y la muerte. Dice Génesis 3, 17 a 19, diciéndole el Señor a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez,
con dolor darás a luz a tu hijo. Y antes no iba a ser así. Esto en primer lugar no era lo que el Señor tenía determinado, pero por el pecado iba a ser así. Y dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. No solo ya el hombre y la mujer, sino también la tierra entera. Como luego nos dice Pablo en Romanos, que la tierra gime a una, esperando nuevos cielos y nueva tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y antes no iba a ser así. Se paseaban por el huerto del Edén con alegría, glorificando al Señor, cuidando del huerto, y comían y vivían. Y ahora nos dice que comerán, ¿verdad?, con dolor todos los días de su vida. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Satanás, el pecado, la enfermedad y la muerte. Nos dice Pedro en su primera epístola, 5, 8 a 9, en la traducción en el lenguaje actual, y nos anima a cada uno de nosotros a que estemos atentos. Dice: estad siempre atentos y listos para lo que venga, pues nuestro enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Parece como león hambriento. Resistir los ataques del diablo. Y especialmente la frase que viene ahora, para que estemos fuertes ante estos embistes. Dice: confiemos siempre en Dios y nunca dudemos de Él. Sabemos que en todo el mundo hay otros seguidores de Cristo que están sufriendo como nosotros. Confiemos siempre en el Señor y nunca dudemos de Él, para que nos dé fuerza para seguir adelante con nuestra lucha, porque gracias a Cristo y a su sacrificio, Él ha derrotado a aquel que trajo la enfermedad, el pecado y la muerte. Y nos dice el autor de Hebreos en 2:14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y en esta mañana, delante de estos símbolos que hemos tomado y hemos recordado, sabemos que a través de su muerte venció a la muerte, al pecado, a la enfermedad, y a través de él también somos nosotros más que vencedores. Jesús venció sobre Satanás, sobre su reinado de pecado, sobre la enfermedad y sobre la muerte. El gran médico ha preparado lugar para cada uno de nosotros, para aquellos que vamos a los pies de la cruz y reconocemos que tiene esa capacidad. El Señor ha preparado lugar para nosotros, y en ese lugar tenemos que tener presente y proclamar al mundo que no existirá la enfermedad. Nos dice Apocalipsis 2:14 que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es el lugar que el Señor tiene preparado para ti y para mí, si somos capaces de asirnos, de coger la salvación como el Señor nos está mostrando a través de la sangre de Cristo. El relato, especialmente en el siglo XVI, nos dice que esta mujer, durante un periodo no menor de 18 años, había padecido esta enfermedad que no es difícil de ver, ahora se ve algo menos, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, un matrimonio muy mayor que iba por la calle pidiendo, cantando, iba pidiendo, no sé quién de vosotros acordáis de ello, aquí en Linares, y la mujer estaba encorvada, pero de una manera que la veía y te daba escalofríos. Estaba totalmente encorvada, con la cabeza y la vista solamente mirando al cielo, al suelo, no podía mirar al cielo, y luego con una garrota asida de la mano del marido, iban los dos cantando y pidiendo limosna por las calles, y esa imagen la tengo yo grabada, esa mujer encorvada de una manera increíble. Su enfermedad dolorosa, ¿verdad?, que hace que la columna se quede en esa posición y que sea imposible de que pueda volver a su posición natural. Y decimos que nos dicen los
los comentaristas que en el original, cuando esa mujer entró en la sinagoga, dice versículos 12 y 13, que cuando Jesús la vio entrar, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces él puso las manos sobre ella. Inmediatamente se enderezó y glorificó y comenzó a glorificar a Dios. El Señor estaba enseñando en la sinagoga. Esta mujer entró, fue vista por él, como decimos, no le molestó para nada, ni la despreció, ni pasó desapercibido para él. Por el contrario, la vio y vio una oportunidad para especialmente glorificar a Dios a través del hecho que allí se iba a realizar. Pero vio una oportunidad de dar felicidad a esa mujer que por más de 18 años llevaba enferma de una manera terrible, para sanarla y para salvarla. Y también, como no, vio una oportunidad preciosa para aquellos que allí había, que se creían superiores a los demás y más listos que ellos, para mostrar qué era lo oportuno para hacer en el día de reposo, especialmente. Esta mujer no sabemos si fue allí porque era su costumbre natural de ir los sábados a la sinagoga, o porque escuchó que Jesús estaba allí y ya con la fama que le precedía de los milagros que había hecho, fue allí para verlo como poco, cuando no, en la medida que pudiera poder acercarse a él. Como hemos dicho, entraría despacio, andando, y se sentaría o iría a sentarse en la parte de atrás donde se sentaban las mujeres, donde estaban las mujeres, y el Señor, a verla, se conmovió en su corazón y la llamó que pasara adelante, donde estaba él, para así que todos la vieran como desde atrás adelante pasaba andando encorvada en esa posición, ¿verdad? Y como todos vieran desde la posición donde estaba él, cuando dijera esas palabras y pusiera la mano sobre ella, cómo se enderezara totalmente y pudiera mirar al cielo dando gracias y glorificando al Señor. Fue un hecho que nadie podía negar lo que allí estaba aconteciendo. Posiblemente la conocerían todos los que allí había, porque sería posiblemente la sinagoga de referencia de esta mujer, donde iría, porque ya se nos dice la enfermedad que tenía, tampoco iba a desplazarse mucho, sabiendo que había más de 400 sinagogas en Jerusalén. Pues fíjate, en otras poblaciones medianamente grandes las que podría haber. Y así que sería la más cercana a ella, iría allí, todos la conocerían, sabrían en la posición que se encontraba, y el Señor la sanó inmediatamente, completamente y permanentemente, a plena vista de todos los que allí se encontraban. Y ella, ahora de pie, derecha, recta, lo que no podía hacer mínimo en 18 años, mirando al cielo, agradeciendo al Señor lo que había acontecido y glorificándolo. Comprendió plenamente ella lo que había pasado, que había sido sanada por el poder del Señor, obrado a través de Jesucristo. Ha sido librada no solamente de la aflicción física, de esa enfermedad tan grave que tenía, sino también, como decíamos antes, del poder de Satanás, por la lacra social también que sufría. Bueno, y en esta situación que nos encontramos en el relato, donde esta mujer está glorificando al Señor, donde esta mujer está dando, ¿verdad?, gloria por lo que allí ha acontecido, esperábamos que toda la congregación, a una, se levantara también, cantara, aclamara y glorificara a Dios por lo que había acontecido. Pero no fue la realidad de lo que allí pasó. No pasó eso, ni mucho menos. ¿Qué fue todo lo que aconteció? Pues que fue criticado el hecho que allí pasó por aquel que era el responsable de la sinagoga. Dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, el que veíamos antes cuando decíamos cómo se estructuraba la sinagoga, cómo funcionaba, el que era responsable de la sinagoga, de quien nombraba para leer y para enseñar de la palabra y cómo funcionaba la sinagoga, el principal, el responsable de la sinagoga, nos dice la narración que estaba indignado.
porque Jesús había realizado en el día de reposo un acto de curación y respondió así diciendo a los que allí estaban: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, así que venían esos días para ser curados y no en el día de reposo. No se podía entender lo que estaba allí pasando. Ese hombre, que era el que tenía que haber animado a la congregación a dar gracias y glorificar al Señor, lo reprende a todos, cobardemente, eso sí, porque allí el único que había actuado de motu propio fue Jesús, fue el único que tomó la iniciativa. La mujer siquiera, si no fuera porque fue llamada por Jesús, no se hubiera acercado a él, y en vez de, si tan indignado estaba y veía que era tan contrario al día de reposo lo que había acontecido, tenía que haberle llamado la atención a Jesús, pero no tuvo la valentía de hacerlo, y en cambio, pues sí, recriminó a todos por el hecho que había pasado. Este hombre era responsable de mantener el orden, pero allí lo que estaba pasando, nada nos dice que no había orden. Era el que mandaba sobre el servicio, la selección de quienes habían de realizar las diversas funciones en la sinagoga, dirigir la oración, la lectura, la predicación. Posiblemente, como también se nos dice, era presidente de la Junta Local de Ancianos, que estaba a cargo de la sinagoga, pero estaba indignado. Y parece ser que Jesús no lo entendió, y tampoco la mayoría de los que allí había, aunque algunos con él estaban, ¿verdad? Y eran también de la misma forma de pensar. ¿Por qué? Porque su autoridad creía él que había sido atropellada, menospreciada. Solamente juzgó el hecho de que estaban en día de reposo, conclusión errónea, ¿verdad? Porque había sido profanado. Como dice también Marcos 2, 27 y 28, pensó este hombre que el hombre fue hecho para el día de reposo, y el Señor tuvo que decirle en Marcos, cuando sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo y también fueron recriminados, tuvo que decir al Señor, que también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. El principal respondió de una manera hasta esta situación que era incomprensible para la mayoría que allí estaban. Era un hipócrita, porque enojado con el Señor no le dijo nada y malinterpretó totalmente lo que el Señor quiso dejar como día de reposo, para que fuera para glorificarlo a Él y para alabarlo. Y que mejor hecho se podría hacer que liberar a alguien de la garra del pecado, de la enfermedad y de la muerte y de Satanás. Dice Miqueas 6:8, la evidencia de lo que el Señor quiere que hagamos en el día de reposo también: oh hombre, está declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta del Señor no espera, ¿verdad? Y el Señor responde rápidamente, diciendo, y aunque nuestra versión dice hipócrita, en otras versiones dice hipócritas, por lo que después viene, porque allí había muchos que, aunque no levantaron la voz, también estaban de acuerdo con este principal y pensaban en su corazón lo mismo que él. Y el Señor les tuvo que decir: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en el día de reposo su buey o su asno del establo y lo lleva para darle de beber? Porque sea día de reposo, ¿no va a hacer una obra que corresponde? ¿Va a dejar lo que no beba? ¿Va a dejar lo que no coma? Entonces, ¿no debiera esta mujer, hija de Abraham, judía, a quien Satanás ha tenido atada por no menos de 18 años, ser librada de esta ligadura en el día de reposo? Hay un día mejor para hacer obras para el Señor. Hipócritas, todos los que estaban de acuerdo con este principal. Este hombre estaba preocupado especialmente porque se incumpliera la ley del día de reposo. No vio lo que había acontecido, el milagro que el Señor había hecho en esa mujer para que todo viera en su poder
Él lo único que quería era desacreditar de manera alguna aquel que era el gran benefactor, aquel que venía ya con una fama más que merecida de hacer buenos hechos, de salvar de enfermedades a mucha gente del pueblo. El Señor los tiene que dejar poco menos que en ridículo y avergonzados a todos estos por la incongruencia de la que se están viendo, ¿verdad?, presentes. Le hace ver cómo es recogido, cómo que se podía hacer en el día de reposo, sacar un animal del establo y llevarlo a beber o a darle de comer, cubrir sus necesidades, como era de normal entendimiento, pero no se podía cubrir las necesidades de una persona que estuviera tan necesitada como esta mujer. ¿Y qué día mejor que en el día de reposo para hacerlo? ¿Y qué día mejor que en el día de reposo para liberar a alguien de la prisión de Satanás y para darle gloria al Señor por ello? Pero el Señor no fue la primera vez que le aconteció esto. Ya hemos leído como en el día de reposo también su discípulo le cogían espigas y el Señor tuvo que también amonestarlo. Y en otras partes de la palabra, en Mateo 23:4, como el Señor también los denunció a estos legalistas y les dice a ellos que estos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, los legalistas, ni con un dedo quieren moverlas, ni con un dedo quieren moverlas. El día de reposo, que era un día para el Señor, donde el pueblo tenía que dedicarlo todo para Él, un día que tenía que ser de regocijo, un día de alabanza, de gloria, de descanso. Dice que las docenas de paralizantes restricciones y regulaciones que los legalistas habían asociado al día de reposo lo habían convertido en un día que había sido de descanso a ser el día más pesado de la semana, porque tendrías que pensar muy bien qué tenías que hacer y no sabías qué tenías que hacer o mirar si podías hacerlo o no podías hacerlo. Estaban paralizados y no tenían libertad de poder hacer aquello que convenía aún desde el punto de vista del Señor. El principal debería ser el primero en haber glorificado al Señor y alabado por el hecho milagroso que había acontecido. En cambio, estaba obstinado, como todos estos legalistas, en estar pendiente de las regulaciones rabínicas que prohibían tantísimas cosas y no estar centrado en lo que el Señor pide, en actos de misericordia, de amor y de justicia, como el Señor tuvo que decirle que eran necesarios hacer en un día de reposo. El resultado de esto, de la crítica primero del principal y después de lo que el Señor le dijo, es que al decir esto, Jesús dice que todos sus adversarios, por eso los de hipócritas, decíamos antes, quedaron avergonzados. Ellos quedaron avergonzados del contraste que el Señor puso delante de ellos, de lo necesario que era sacar un buey y un asno, pero en cambio a una mujer no se le podía hacer un acto de misericordia y de justicia. Dice que avergonzados todos ellos quedaron. Pero la gente, el resto que había allí, que no eran estos legalistas, este grupo que estrangulaban, como el Señor les dijo, y los cargaban a los hombres con esas cargas tan pesadas, pero ellos ni con un dedo si querían tocarlas. El resto de la población dice que se regocijaba por toda la obra gloriosa que el Señor estaba haciendo. No solamente por ella, por esta que había hecho en este momento, sino también por la que el Señor llevaba haciendo ya cerca de 3 años. Estos legalistas querían silenciar la obra del Señor, pero era imposible que a los ojos de los que allí había, por acordaros lo que decíamos al principio del milagro, que era visible a los ojos de todos los que allí había, era imposible callarlo por no hacerle entender lo que allí estaba aconteciendo, para que dieran gloria al Señor por su poder en ese momento. Esta mujer, no sabemos la disposición que tenía con respecto al Señor. No sabemos, como decimos antes, si fue buscándolo a Él para que la sanase o simplemente se encontró allí, que fue también con fe
para escuchar la palabra y se encontró con esta salvación que el Señor le dio. Por esta mañana, ya para ir terminando, amigo que en esta mañana estás escuchando la palabra del Señor, ¿estás tú también buscando a Jesús en esta mañana? ¿Estás en la disposición de esta mujer? ¿Estás aquí con nosotros, escuchando la palabra, viendo qué te puede aportar? Decirte que cada uno de nosotros, antes de ir a los pies de Cristo y reconocer nuestra posición de pecado, de enfermedad y de muerte, estábamos con esta mujer, estábamos encorvados y no podíamos levantar la cabeza al cielo para glorificar a Dios, porque el pecado, la carga del pecado nos tenía doblados y echados casi en el suelo. Decirte que el Señor no quiere a aquellos religiosos que te cargan para que no puedas siquiera mirar hacia arriba. El Señor elige a los humildes de corazón, que se inclinan para aliviar la carga del pecado, para aquellos que reconocen que no tienen esperanza de ser liberados por su propio poder, que no pueden quitarse esa carga, para poder enderezarse y mirar al cielo, para dar gloria y alabanza a aquel que puede quitarnos el pecado, la enfermedad y la muerte eterna. Y de esta manera soberana, el poder de Satanás quedar derrotado y levantar las manos al cielo para alabar y darle gloria. Empezamos el mensaje diciendo también, en el capítulo 13, haciendo memoria de él, arrepentíos o pereceréis. Y en esta mañana el Señor nos sigue diciendo lo mismo. Debemos de arrepentirnos. Debemos reconocer nuestra posición de pecado, para que así, arrepentidos, confesando al Señor lo que somos, poder ser liberados del engaño de este mundo, que está en manos de Satanás y nos tiene engañados a todos aquellos que no ven a través de la luz del Evangelio la verdad, la falsa religión, el reinado de Satanás aquí, el poder del pecado sobre nosotros y el juicio eterno al que vamos a ser llamados, si no es a través de la sangre de Cristo, poder entrar luego en el reino del Señor. En ese reino donde hemos leído antes que el Señor enjugará todas las lágrimas y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo eso ya ha pasado y en su presencia no habrá nada de ello. Jesús, amigo y amiga, en esta mañana quiere darte, como a esta mujer, quiere darte felicidad, quiere sanarte, quiere salvarte, quiere librarte de este mundo de dolor, para que a través de la luz del Evangelio puedas vislumbrar un mundo mejor para el día de mañana. Aún en la enfermedad, puedes estar con esa vista puesta en un día donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Y para terminar ya, dejaros con Hebreos 3, 7 y 8, dice que por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pues sí, Señor y Padre, en esta mañana